¿Quieres estudiar la Biblia? Acompáñame en mi estudio personal. El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1. Jesús es bautizado por Juan. Jesús predica el Evangelio, llama discípulos, expulsa demonios, sana a los enfermos y limpia a un leproso. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado, la correa de sus sandalias. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y al instante, dejando sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, y ellos también estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él, y entraron en Capernaum. Y enseguida en el día de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y su fama se difundió rápidamente por toda la provincia alrededor de Galilea. Y al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, acercándose él, la tomó de la mano y la levantó, y al instante la dejó la fiebre, y ella le servía. Y cuando cayó la tarde, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades,
y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscaron Simón y los que estaban con él, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Y él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y en cuanto hubo él hablado, de inmediato la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le advirtió estrictamente y le despidió enseguida, y le dijo: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos». Pero él salió y comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Capítulo 2. Jesús perdona los pecados, sana a un paralítico, come con recaudadores de impuestos y pecadores, y proclama que es el Señor del día de reposo. Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, y de inmediato se reunieron muchos, tantos que ya no cabían ni aun a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado entre 4, y como no podían acercarse a él a causa del gentío, destaparon el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: «¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?». Y conociendo al instante Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: «¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Y volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose le siguió. Y aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores?». Y oyéndolo Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores». Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan?». Y Jesús les dijo: «¿Acaso ayunan los que están de bodas mientras el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar.
Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino y los odres se pierden. Pues el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que pasando él por los sembrados en el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3. Jesús sana a un enfermo en el día de reposo. Escoge y ordena a los 12 apóstoles. Él pregunta: ¿puede Satanás echar fuera a Satanás? Habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y reconoce a los creyentes como integrantes de su familia. Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si le sanaría en el día de reposo para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito hacer bien en el día de reposo o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada sana. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea, y del otro lado del Jordán, y los de alrededor de Tiro y de Sidón, una gran multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que se echaban sobre él para tocarle cuantos tenían plagas. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía mucho para que no le dieran a conocer. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por nombre Pedro, y a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, y los apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote el que le entregó. Y entraron en una casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni siquiera podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: Está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si alguna casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer,
sino que ha llegado su fin. Nadie puede saquear las alhajas de un hombre fuerte entrando en su casa si antes no le ata, entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está expuesto a juicio eterno. Porque habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Capítulo 4. Jesús enseña las parábolas del sembrador, de la luz debajo del almud, de la semilla que crece en secreto y del grano de mostaza. Jesús calma la tempestad. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente, que entró él en una barca y se sentó en ella, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció al sembrar que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que brotó y creció, y dio a 30, y a 60, y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas reciben todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No conocéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en los que se siembra la palabra. Mas después que la han oído, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y de igual manera, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, enseguida la toman con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son temporales, y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. Y estos son los que son sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: Atended a lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido, y a vosotros los que oís, os será añadido. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta,
de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de sí fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto se produce, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y decía: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, mas después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, mas a sus discípulos en privado les declaraba todo. Y les dijo aquel día cuando anochecía: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le llevaron así como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y a ellos les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y tuvieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5. Jesús expulsa a una legión de demonios que después entra en un hato de cerdos. Una mujer es sanada al tocar las ropas de Jesús. Jesús levanta de la muerte a la hija de Jairo. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, y ni aun con cadenas podían atarle, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grilletes desmenuzados, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y había allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y el hato se lanzó al mar por un despeñadero, los cuales eran como 2000, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vinieron a Jesús, y vieron al que había sido atormentado por el demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuese de sus contornos. Y entrando él en la barca, el que había estado poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en una barca al otro lado,
se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y cuando le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está al borde de la muerte. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado, sino que le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solo su manto, quedaré sana. Y al instante la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuese con él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la muchacha. Y tomando la mano de la muchacha, le dijo: Talita cumi, que interpretado es: Muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron con gran espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer a la muchacha. Fue un placer estudiar juntos este maravilloso libro. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios e impresiones.